Muy bien. Vamos a entrar al estudio de esta noche. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, Pedro se identifica como un siervo, estudiamos la semana pasada, como un siervo de Jesucristo y como un apóstol. Habíamos hablado que un siervo, la palabra siervo, es una palabra griega que significa doulos, significa un esclavo voluntario, un esclavo voluntario. Un esclavo con buena disposición, buena voluntad, un gran interés en cuanto al servicio a Dios, en cuanto al Evangelio de Cristo. También hablábamos que Pedro era un apóstol y un apóstol es un enviado, es un representante de Cristo. Y ahora Pedro nos dice que usted y yo como cristianos hemos alcanzado, hemos logrado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente que la nuestra. Habíamos hablado que usted y yo alcanzamos, hemos logrado, hemos obtenido una, una fe igualmente preciosa como la de Pedro, una fe igualmente preciosa como la de los hermanos del primer siglo, y todo esto fue posible por la justicia, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ojo con esto. La palabra justicia tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Y es importante también que notemos que aquí habla de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí se identifica a Jesucristo, nuestro Señor, como Dios. Recordemos que Jesucristo es Dios, es Dios. Recordemos que Juan nos enseña allá en el libro de Juan, el capítulo 1, en el versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que Pedro dice que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, recordemos que Jesús significa Salvador, y por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, usted y yo hemos obtenido, hemos logrado, hermanos, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es importante que entendamos que la fe, mi hermano, mi hermana, es una fe que Dios nos la ha proporcionado a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que proviene de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y esa escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que ninguna escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, hemos entrado a esta introducción del capítulo 1, del versículo 1 de Pedro, y hablamos de que hemos alcanzado grandísimas promesas, y dentro de estas promesas hemos alcanzado una fe preciosa, igualmente como la fe de los primeros cristianos. Ahora vamos a entrar al versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. También hemos alcanzado una de las grandiosas y grandísimas promesas, como es la gracia, hermano, como es la gracia, como es el favor no merecido, como es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Pedro escribe a los hermanos expatriados, ¿sí?, les desea la gracia y la paz, pero que esta gracia sea multiplicada, esa gracia y esa paz sean multiplicadas. Así que el texto dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz era un saludo común entre Pedro y el apóstol Pablo también. Era un saludo específico, era un saludo característico de los hermanos de la iglesia del primer siglo. Qué bueno fuera que hoy nosotros nos saludáramos y nos dijéramos, la gracia y la paz sea multiplicada, mi amado hermano y hermana, para usted y para su servidor. Qué bueno fuera que tomáramos ese patrón, mi amado hermano y hermana, de este saludo característico de la iglesia del primer siglo. A veces nos contentamos con solamente decir, hermano, Dios te bendiga. Y a veces ni se sabe, ni sabemos lo que significa que Dios te bendiga. Pero la expresión, la expresión gracia y paz, o sean multiplicadas, está utilizando el griego koine, implica una combinación profunda que va más allá de un saludo formal, sugiriendo un aumento activo y divino de estos dones espirituales, de estos regalos espirituales. En la gramática griega,
en segunda Buenas de tardes. Pedro 1:2 implica que la gracia y la paz no son estáticas, son dones de Dios que aumentan activamente en el creyente a medida que profundiza su conocimiento íntimo y relación con Dios. Por eso es que se habla, mi amado hermano y hermana, de que la gracia de Dios y la paz es posible por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente es posible por esto. Pero esa paz, esa paz, mi hermano y hermana, esa gracia, no están ahí estáticas, ¿sí? Sino que son multiplicadas, son aumentadas de manera activa en el creyente, a medida que el creyente va profundizando su fe en Dios. Lamentamos a veces que hay creyentes que no tienen el conocimiento de la voluntad de Dios. Y todo por no conocer la palabra de Dios. Y por eso esa gracia y esa paz no es multiplicada en el creyente. Este saludo, hermano, combina las tradiciones helenísticas y judías, siendo una forma de recordar a los destinatarios las verdaderas verdades del Evangelio y el fundamento de su fe en Jesucristo. Es importante que entendamos que la gracia que se solicitaba, cuando usted le dice a un hermano, la gracia de Dios es algo que usted está solicitando. El favor inmerecido de Dios es algo que usted está solicitando sobre la persona a quien usted se dirija. Yo le digo a la hermana Senia Peralta, la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido, sea con usted, hermana. Igualmente con mi amado hermano Israel, con su esposa, nuestra hermana Adoración, que la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido sea sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y la paz que se solicitaba era el resultado interior y natural del favor de Dios. ¿Recuerdan aquel texto que el Señor declaró y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Esa paz que el Señor nos dejó y nos dio, no es como el mundo la da. Así que usted y yo solicitamos la paz. Solicitamos un resultado interior y natural del favor de Dios. Dos bendiciones que son multiplicadas por el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Todos los hombres experimentamos el favor de Dios. En algún grado, todos los hombres experimentamos ese favor de Dios. Y en Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos. Por eso hablamos, por eso decimos que todos los hombres experimentamos el favor de Dios de alguna manera. Tanto nosotros como hijos de Dios, como las personas del mundo que no son cristianas, Dios hace salir su sol sobre ellos y hace llover sobre ellos. Son bendiciones que Dios le da, pero solo en Cristo se puede disfrutar de la plenitud, de la gracia y la paz de Dios. Solamente en Jesucristo. Nosotros que estamos en Cristo, nosotros que nos hemos bautizado en Cristo para el perdón de nuestros pecados, somos los únicos que podemos disfrutar de la plenitud de la gracia y de la paz de Dios. Porque solo en Cristo se puede tener toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solo en Cristo podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que esta plenitud viene por el conocimiento de Dios Padre y el conocimiento de Jesucristo, mi amado hermano. Por eso en estas dos cartas, en la primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 2, Pedro decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ahora en esta segunda carta dice también en el capítulo 3, en el versículo 18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, por eso es importante tener el conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo. Y eso lo obtenemos solamente a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, hermano. No hay otra fuente. La Biblia es la palabra de Dios. Ella nos proporciona el conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo. Este conocimiento es un tema recurrente en la epístola. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora el versículo 5 del capítulo 1, vosotros también, poniendo toda diligencia, toda prontitud, toda ligereza y esmero, dedicación, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tener el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no nos va a dejar, hermanos, a estar ociosos, sin fruto. Ahora en el capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, usted y yo escapamos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y seguimos escapando cada día más. Cada día más, seguimos escapando mediante el crecimiento espiritual, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y por eso el 3:18 dice, antes bien creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, en primera de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que el hermano que no crece en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, si no crece, decrece. Y si no crece espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no se va a salvar. No se va a salvar. Si usted se va a salvar, si usted desea, si usted anhela, si usted apetece, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa palabra, usted pueda crecer para salvación. Si usted no crece, no se va a salvar. Por eso es la importancia del estudio de la palabra de Dios de manera temática, de manera como lo estamos haciendo, hermanos. Y este conocimiento, hermanos, luego lo tenemos que dar a conocer a otros. Y así nos estamos ejercitando en la fe. El énfasis de este conocimiento lo veremos más adelante en la epístola de Pedro. Pero ahora observamos que crecer en la gracia va de la mano con crecer en el conocimiento. Entonces el hermano crece en la gracia y crece en el conocimiento. Crece en el favor de Dios no merecido y crece en el conocimiento de Dios. Y es que, hermano, nosotros no merecemos nada. Es por la gracia de Dios, por el favor de Dios no merecido, que alcanzamos su favor, su gracia y su misericordia, su amor y el conocimiento de su voluntad.
La gracia y la paz y la obtención de una fe igualmente preciosa, podemos añadirle otra bendición. Y es esta bendición que encontramos ahí. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Qué bueno. Qué bueno es esto, saberlo. Que ahora vamos a entrar en el versículo 3, donde dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, nuevamente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que podemos ver que todo lo que pertenece y a la vida y a la piedad es otra bendición que nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento, definiendo la vida y la piedad. La vida del griego zoe en el contexto es la vida abundante y eterna que Dios nos otorga. Gramaticalmente y contextualmente implica mucho más que la simple existencia física. Se refiere a la vida divina, a la vida eterna, dinámica que Dios imparte a los creyentes. Representa la vida en un sentido superior, la vida divina, eterna, y en el principio viviente de Dios. Mientras que Dios se refiere a la vida física o al sustento, Pedro utiliza para indicar que Dios nos ha dado la calidad de vida que Él mismo posee. La vida que tenemos nosotros es igualmente a la calidad de vida de Dios. Porque usted y yo, como hijos de Dios, tenemos esta bendición. Así que Pedro menciona que no es abstracta, sino que está ligada a la piedad, reverencia. Es una vida que se manifiesta en una conducta practicada que agrada a Dios. Así que la vida de usted, la vida mía y la vida de todo cristiano verdadero que se ha arrepentido verdaderamente de corazón y vive una vida transformada, una vida acorde a la voluntad de Dios por el conocimiento de Dios y del Salvador Jesucristo. Vive una vida intrínsecamente ligada a la eusebia, o sea, a la piedad, a la reverencia. Ahora mismo usted está dándole reverencia a Dios.
está honrando a Dios, está glorificando a Dios, está manifestando una conducta práctica que le agrada a Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si yo sé que es bueno congregarme, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es una vida que le agrada a Dios. La piedad de la palabra griega eusebia es el temor reverente a Dios y demostrado por una vida conforme a su voluntad. No es solamente el domingo, hermano. No solamente llegar el domingo, sentarnos, participar del sermón, de la cena del Señor, de la ofrenda, la clase bíblica y luego nos vamos. Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, nos desconectamos de las cosas de Dios. Y nos volvemos a conectar solamente el domingo. No, 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 no. Eso no es así, hermano. Eso no funciona. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted tenga temor reverente. Dios quiere que usted tenga temor, respeto, reverencia, fidelidad, lealtad a Él, demostrándoselo con una vida conforme a su voluntad. Dios quiere, como dijo allá Pedro en la primera carta, que usted y yo, como cristianos, meditemos y entendamos. En primera de Pedro 1:14, si está anotando, y 15, 1:14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, en la casa, en el trabajo, en el colegio, cómo hablamos, cómo miramos, cómo escuchamos. Mi amado hermano, la vida cristiana, lo que pertenece a la vida y a la piedad, es una vida transformada conforme a la voluntad de Dios. Y quiere Dios que usted y yo seamos santos, seamos santos. Así como aquel que os llamó es santo, sed, es un mandamiento también santo, vosotros, en toda vuestra manera de vivir. Y un santo no es una muletilla ahí, un muñequito, ¿sí? Santo no es este botecito, no es santo. Santo debe serlo usted, debo serlo yo. Santo es apartado, separado, exclusivamente para un servicio, exclusivamente a Dios. Ese es un santo, un santo. Muchas veces hay cristianos que no entienden lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y no viven conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y no cambian. Siempre son lo mismo. A veces digo yo a los hermanos, a veces las personas entran con sus pecados secos y salen con sus pecados mojados, porque no se han arrepentido, porque no han sufrido una metamorfosis, un cambio. Por eso es que hay cristianos que no crecen,
no tienen el conocimiento de la voluntad de Dios. Pueden tener conocimiento para poder trabajar en un negocio, dar vuelto, eh, pueden trabajar en un escritorio, pueden trabajar en una carrera y tienen conocimiento de todo eso. Pero cuando se le habla de la Biblia y se le pregunta, hermano, ¿usted lo sabe? No lo sé, dice. No lo sé. A veces ni los libros de la Biblia se conocen. Hermano, este tema es de suma importancia. Ambos conceptos están intrínsecamente ligados al conocimiento de Jesucristo. Pues a través de este conocimiento se recibe la vida y la capacidad de vivir una vida piadosa, hermano. Una vida piadosa, una vida piadosa, como nos ha dado su divino poder. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha dado su divino poder? Bueno, es por el poder de Dios que tenemos una nueva vida. En Colosenses 2:12, si no me equivoco, habla de que cuando nos bautizamos, fuimos sepultados juntamente con Él. Ahí está el texto, así es, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y Tito 3:4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Regeneración y renovación. Palabras importantes. Es por el poder de Dios que vivimos vidas piadosas. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Y la palabra ocupaos trae la idea de trabajar, de laborar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y si nos ha dado su divino poder, tenemos nueva vida, vivimos vidas piadosas, pero nos ha dado su divino poder por el conocimiento, por su palabra. ¿Recuerdan Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. El poder, su divino poder, es el conocimiento de Él. Epignosis en el griego. Pedro utiliza esta forma para resaltar un conocimiento que transforma, diferencia del conocimiento superficial que promovían los falsos maestros.
Hermano, no es solamente saber sobre Dios, sino conocer a Dios y vivir como Dios manda. En el original de la construcción gramatical del texto indica que este conocimiento es el medio instrumental o el canal por el cual el poder divino de Dios ha concedido todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Y Pedro utiliza este término para contrastar el conocimiento de los gnósticos intelectualizados del tiempo de Jesús con el conocimiento experimental de la verdad de Dios. Experimentar la verdad, experimentar la verdadera vida y la piedad solamente es posible a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el conocimiento de Jesucristo. Como vemos y como veremos más adelante en la epístola, este conocimiento es mucho más que un conocimiento académico, intelectual. Es un conocimiento que nace del desarrollo y la experiencia de la vida en Cristo. Y por último, consideremos otra bendición. Preciosas y grandísimas promesas, ¿sí? Y esto tiene que ver porque son preciosas. Por medio de ellas somos participantes de la naturaleza divina. Podemos compartir cosas relacionadas con la naturaleza de Dios. Uno de ellos se menciona en nuestro texto, su divino poder. Por ella hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo, lo dijimos. No podemos escapar de la corrupción por nuestros propios medios, pero a través de estas preciosas y grandísimas promesas podemos lograrlo. Una muestra de estas promesas que hemos recibido es el perdón de pecados prometido por los profetas. En Hechos capítulo 10, verso 43, se nos dice esto del perdón de los pecados. Y también hemos recibido la obediencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 10, 43 dice: desde este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 22:16, se le dijo a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hemos recibido el don del Espíritu Santo prometido por Jesús y recibido por la obediencia al evangelio. Según Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La seguridad del cuidado y la fortaleza de Dios prometido por Dios mismo. Y disfrutamos de aquellos que están en Cristo. Promesas que aún recibiremos. La redención de nuestros cuerpos en la resurrección.
la herencia que nos es reservada en el cielo, y los cielos nuevos y la tierra nueva. Te puede considerar estos versículos como Efesios 1:13 al 14, Galatas 4:6, 1 Corintios 10:13. Por causa del tiempo no lo leemos. Hebreos 13:5 al 6. Romanos 8:23 habla de la redención. 1 Corintios 15:50 al 50 habla de la resurrección. 1 Pedro 1:3 al 4 habla de la herencia que nos está reservada en el cielo y los cielos nuevos y la tierra nueva. 2 Pedro 3:3. En conclusión, todas estas promesas son grandísimas y preciosas, pero Pedro parece tener en mente aquellas ya exhibidas, como el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, y por medio de estas promesas hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. Hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Para recibir estas promesas nos asegura que recibiremos las futuras, porque existe el peligro real de la apostasía, hermano. Existe el peligro real de que el cristiano pueda cometer la apostasía, que es el apartamiento, es el abandono de la fe del Hijo de Dios. Mucho cuidado con esto, mucho ojo, cuidado, hermano. Usted se convierte en un apóstata, en alguien que se separa de la fe de Cristo. Cuidado, le da espalda a Cristo, hermano. Mucho ojo con esto. Cuidado, hace lo que el perro hace. Es dura la comparación que Pedro dice, pero Pedro dice, como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuidado, usted que se ha convertido, que usted es cristiano ahora y ha escapado de la corrección del mundo. Cuidado, nuevamente se vuelve a enredar otra vez con las cosas del mundo. Y de ahí la necesidad de la advertencia final del epístola, hermano, de 2 Pedro 3, el versículo 17, donde el apóstol Pedro nos exhorta a todos nosotros. Así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ojo, cuidado, se nos predica un error, una falsedad, un engaño, una mentira. Hermanos, para permanecer fieles al Señor, no olvidemos jamás las preciosas y grandísimas promesas de Dios, y que a través del estudio de la palabra de Dios, usted va a poder predicar y enseñar el consejo de Dios. Estudie la Biblia, hermano. Prepárese para que sea un obrero preparado para toda buena obra. Gracias, mis hermanos, hermanos y hermanas de México, de República Dominicana, de Sudamérica, Centroamérica y otros lugares. Bendiciones y que la gracia de Dios sea con ustedes. Hemos terminado este tema que tiene que ver con Pedro. Ya, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para terminar la clase.
Amado Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Gracias por estos 7 participantes que estamos hoy en esta noche, que hemos tomado el tiempo adecuado para irnos con estas palabras en nuestro corazón y en nuestra mente y darnos cuenta que hemos participado de grandísimas promesas que nos ha proporcionado nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a permanecer fieles en ellas y permítenos hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios, por la ayuda que me das para presentar tu palabra con claridad, respeto y fidelidad a ella, no quitándole ni poniéndole, sino presentándole tal y cual está. Bendice a mis hermanos, ayúdanos a poder seguir adelante el próximo miércoles a las 7:05 de la noche y ayúdanos para poder honrarlo y vivir una vida que le agrada a usted. Por Jesucristo oramos y pedimos por cada uno de nosotros y por cualquier hermano que esté enfermo, hermana, pedimos y oramos y por este siervo para que me sigas ayudando con mi enfermedad, con la de mi esposa y la de mi nieta y de los hermanos que están aquí en la plataforma. En Cristo oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, preguntas, comentarios. Es la hora de comentarios, preguntas. Vamos a ir comenzando con la primera casilla, nuestra hermanita Isabel y el hermano Israel. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pues lo claro está bien claro cada pasaje bíblico de la primera y segunda de Pedro y otros pasajes que estuvimos viendo de otros libros que es sobre el mismo tema. Pues no nos queda más que seguirle echándole todas las ganas y no apartarnos de la palabra del Señor, haciendo lo que a Él le agrada. Y sabemos que la bendita palabra del Señor, pues es la armadura que es su palabra y que pues, mientras la tengamos puesta en nuestro corazón, este, siempre vamos a estar con nuestro Padre, como Él está con nosotros, porque Él nos provee de todo. Él Amén, nos, hermano. Él nos da desde todo lo que el ser humano, ser viviente, Él nos provee día a día, el oxígeno, el sol, las noches, todo, la salud que Él nos da para que nuestros cuerpos estén sanos y podamos trabajar para hacer los alimentos que nos damos cada uno a nuestra boca y de sustento a nuestra familia, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir manteniéndonos de esa palabra viva, que son las sagradas escrituras de nuestro Padre Celestial. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Hermana Isabel. Pues buenas noches a todos y gracias a Dios por este tiempo y pues seguir, ¿verdad? Aquí escuchando, alimentándonos, que nos dice que solamente no comeremos de la comida normal, sino que comeremos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la que nos hace crecer y como dijo usted, si no crecemos no somos salvos. Hay que echarle ganas, hay que echar mano larga, ¿verdad? A la salvación para
pues algún día estar seguros que ahí vamos a estar. Que cuando venga Cristo por la iglesia, si es que no estamos aquí, estamos en un lugar especial, estemos en el lugar que cuando venga por su iglesia, pues estemos ahí, ¿verdad? Y estar confiados en ello. No perdamos la fe y sigamos adelante, creyendo en sus bendiciones, en su palabra. Gracias, mi hermano Osvaldo. Y pues saludos a su esposa, a su nietecita y usted. Están en nuestras oraciones siempre. Y a todos mis hermanos de la plataforma, saludos desde acá de Michoacán. Gracias, mi hermana, a usted y al hermano Israel, y gracias a nuestro Dios. Mi hermana Adoración. Gracias, hermano Osvaldo. Pues yo tampoco tengo preguntas, así como dijo el hermano Israel, lo que está claro está claro. Y esta porción de la escritura que hoy nos ha compartido mi hermano está muy clara. Y yo considero que con la gran ayuda de usted que nos fue guiando, sí nos hizo sentir el peso de la reprensión, porque no podemos ser salvos solamente con un trabajo a medias, mi hermano. Muchísimas gracias por ayudarnos a tomar conciencia. Y también le agradezco a los hermanos que participan porque es de gran ánimo. Hoy lamento mucho que no estuvo el hermanito Manuel aquí, pero siempre saber que en otras partes en lejana distancia, pero habemos quienes queremos seguir alimentándonos de la palabra y fortalecernos y estimularnos al amor, a las buenas obras con gran ánimo. Muchísimas gracias, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, mi hermana. Estaremos orando por el hermano Manuel. Mi hermana María Soto tiene palabras de algún comentario. Buenas noches, hermano. No, pues solamente agradecerle y agradecer por la invitación que siempre, pues trato de estar pendiente a ver a qué hora hay estudio, ¿verdad? Y la hermana Elizabeth, gracias a Dios, ella me envía todos los links y los horarios para conectarme y muchas gracias por su enseñanza. Dios los bendiga a todos. Saludos. Amén, mi hermana. Usted tiene ese link y con esto Gracias, mismo. mis hermanos, Dios les bendiga. Llegué prácticamente por accidente, pero veo que aquí en Dominicana, cuando empezó, eran las 9 y las 9 de la noche. Sí. Espero poder volver a entrar, si Dios lo permite. Muy bien. Muchas gracias, mis hermanos. Pasen buena noche. Sueño buena y noche, despertación. Buena noche. Bendiciones. Gracias por estar Ahora con son las 10 nosotros. aquí, las 10 Muy y bien. 14. Muy bien, mi hermana. Bendiciones de lo alto. Hermana Tere, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? No, hermanito, todo muy bien, muy claro. Entramos un poquito tarde, pero lo poquito que escuchamos, pues todo muy claro, hermano. Muchas gracias. Entonces, estoy aquí con mi esposo también para que los salude, ¿verdad? Hola, hermano, Dios le bendiga. Hola, hermanos, mucho gusto en conocerlos, ¿verdad? No los conocía y es un placer para mí conocer a más hermanos en la fe, en cualquier lugar que se encuentren, ¿verdad? Con el mismo espíritu y con el mismo pensamiento de adorar a Dios y obedecer sus estatutos y mandamientos, ¿verdad? Es lo único que les deseo a todos, que estemos siempre firmes, sin fluctuar, ¿verdad? Sin desviarnos, sino que esa carrera no es tan fácil, pero poniendo todo el empeño siempre sale adelante uno con la voluntad de Dios y con nuestra fe inquebrantable. Esos son mis deseos para todos, hermanos. Amén, mi hermano. Siempre lo esperamos de 7:05, 7:10, a la misma hora, en el mismo link, en la misma plataforma. Creí, Sí, por hermano, lo gracias. cual hablé. Hermana Elizabeth, hay una Elizabeth, ¿no es usted misma? Sí, lo que pasa es que... Dos en uno. Sí. Ok, entiendo. Sí. Bueno, mis hermanos, bendiciones de lo alto. Gracias le doy a mi Dios que me ha mantenido hasta el momento, me ha dado ánimo para estar con No tenemos ustedes. cámara. Hasta pronto, el miércoles de 7:05 en adelante. Vamos a estar. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Hasta luego, hermano. ánimo Saludos, y sus Buenas saludos. noches. Feliz café.
Buenas noches. Saludos desde Buenas noches. Nueva York. Chona No, ya. York. Ok. Buenas Gracias noches. por acompañarnos. Hasta Igualmente, luego, gracias. hermanita. Bye Saludos. bye. Buenas noches. Bendiciones. Bye. Bye.